La tarde caía lentamente sobre la casa de los Phuong, tiñendo el pasillo de un color ámbar que parecía suspender el tiempo. Tu Na había pasado apenas unos minutos allí, dejando en la atmósfera una mezcla de timidez y calidez que siempre la acompañaba. Había venido a entregar unos documentos que Alex necesitaba, pero en su prisa por marcharse, no se dio cuenta de que algo más había quedado atrás. Cuando la puerta se cerró detrás de ella, un leve sonido en el suelo llamó la atención de la señora Phuong. Al inclinarse, vio un sobre doblado, sin remitente, sin nombre, apenas marcado por la caligrafía suave de Tu Na. Por instinto, la levantó con la intención de guardarlo y devolverlo más tarde, pero algo en la textura del papel, quizá el temblor en las letras, provocó una curiosidad que comenzó a empujar desde dentro. Se quedó de pie en medio del pasillo, mirando la carta como si contuviera un pedazo de verdad que ella nunca había pedido, pero que de algún modo le pertenecía. La señora Phuong no era mujer de abrir cosas ajenas, pero tampoco era ajena al presentimiento. Y ese presentimiento le decía que allí había algo que podía cambiarlo todo. Con las manos ligeramente frías, rompió el borde del sobre. Un aroma tenue, quizá perfume de Tu Na, se escapó como un suspiro. Comenzó a leer, y cada palabra fue como un latido golpeando bajo su pecho. Era una carta sin destinatario, una confesión íntima escrita por una chica que intentaba ser fuerte en un mundo que parecía demasiado grande para ella. Tu Na hablaba de la soledad que había sentido desde el primer día en que se enamoró de Alex, del miedo constante de no ser suficiente, de los comentarios que había escuchado y de los silencios que le dolían aún más. Si algún día desaparezco de su vida, quiero que sepa que no fue porque dejé de querer, fue porque quise que él tuviera un camino más ligero, sin una carga como yo. La señora Phuong sintió un nudo en la garganta. Sus ojos, acostumbrados a observar desde la distancia, se llenaron de una humedad inesperada. Esa carta no la acusaba, no la enfrentaba, no pedía nada. Solo hablaba desde una herida que llevaba demasiado tiempo escondida. En ese instante, la mujer que siempre había protegido su honor familiar sintió que algo dentro de ella se agrietaba. Y por primera vez vio a Tu Na no como una intrusa, sino como una niña que estaba pidiendo ayuda sin decirlo. La señora Phuong permaneció inmóvil durante varios minutos, sosteniendo la carta entre los dedos, como si temiera que, al soltarla, todo lo que había descubierto se desvanecería. El silencio de la casa, tan acostumbrado a su firmeza y a sus decisiones inquebrantables, ahora parecía observarla con expectativa. Algo había cambiado, algo profundo. Se sentó lentamente en el sillón del salón, aún con el sobre su regazo. Repasó cada línea otra vez, como si el dolor escrito allí necesitara ser entendido en su totalidad. Y mientras lo hacía, recordó momentos que antes había ignorado. La forma en que Tu Na evitaba mirarla directamente, la timidez con la que siempre se disculpaba, la manera en que sonreía aunque sus ojos parecieran ocultar un cansancio viejo. Por primera vez, la señora Phuong se preguntó si había sido demasiado dura, demasiado rígida, demasiado protectora de un honor que quizás ya no significaba lo mismo que antes. Su vida entera había estado marcada por normas, expectativas y una idea inflexible de lo que era correcto. Pero la carta de Tu Na le había mostrado un rincón de vulnerabilidad que ni siquiera ella, una mujer acostumbrada al control, podía ignorar. Un sonido en la puerta la hizo reaccionar. Alex entró cargando aún el cansancio del trabajo, pero su rostro se relajó ligeramente al ver a su madre. Sin embargo, al notar la expresión en su mirada, su sonrisa se apagó. «Madre, ¿está bien?», preguntó con cautela. La señora Phuong no respondió enseguida. En lugar de ello,
Levantó la carta, mirándola como si pesara demasiado. «Alex, esta carta pertenece a Tuna. La encontré en el pasillo». Él se tensó. Caminó hacia ella con pasos lentos, temiendo lo que podía haber leído. ¿La abrió? Ella asintió. Un gesto mínimo pero suficiente para llenar el espacio de una tensión nueva. Alex tragó saliva, tratando de anticipar un juicio, un reproche, una orden, cualquier cosa que siempre había venido acompañada del carácter de su madre. Pero lo que vio en sus ojos lo dejó desconcertado. No era dureza, ni enojo, ni orgullo. Era duda, y también algo que él no había visto en mucho tiempo: compasión. «Alex», murmuró ella, bajando la mirada hacia la carta. «¿Tuna ha sufrido tanto? ¿Todo este tiempo?». La pregunta quedó suspendida en el aire, cargada de una fragilidad que revelaba que el corazón de la señora Fong acababa de abrirse, aunque fuera solo un poco. Alex sintió un nudo en la garganta. Nunca pensó que llegaría el día en que su madre, siempre tan fuerte y severa, le hablaría con esa mezcla de vulnerabilidad y desconcierto. Se sentó frente a ella, respirando hondo, como si necesitara reunir todas las palabras que había guardado dentro por demasiado tiempo. «Madre», comenzó con suavidad. «Sí, Tuna ha sufrido, más de lo que usted imagina». La señora Fong bajó aún más la vista, incapaz de sostener la mirada de su hijo. En sus manos, la carta temblaba ligeramente. «¿Por qué no me lo dijeron?», preguntó, no con reproche, sino con una tristeza que le desgastaba la voz. Yo pensé que ella simplemente no era adecuada para nuestra familia, que te distraía, que...». Hizo una pausa, respirando con dificultad. «Pero estas palabras, Alex, estas palabras no son de una joven egoísta ni interesada, son de alguien que ha vivido con miedo». Alex sintió un dolor agudo en el pecho. «Intentamos protegerla», respondió. «Tuna no quería que usted se preocupara, y yo no quería arrastrarla a conflictos familiares. Ella siempre ha tenido miedo de no ser lo suficientemente buena, especialmente para usted». El silencio volvió a llenar la sala, pero esta vez era un silencio diferente, pesado, reflexivo, casi doloroso. La señora Fong apretó los labios, luchando con algo dentro de sí misma. «He sido injusta, ¿verdad?», susurró. Alex no respondió de inmediato. Solo tomó las manos de su madre, un gesto que sorprendió a ambos. «No se trata de culpas, madre. Se trata de lo que podemos hacer ahora». La mujer cerró los ojos un instante, y cuando los abrió, había una determinación nueva, pero teñida de un cansancio que revelaba cuánto le afectaba aceptar que quizá había fallado en algo esencial. «Quiero verla», dijo al fin con la voz apenas audible. «Quiero hablar con ella no como la madre que defiende el honor de su familia, sino como una mujer que necesita entender la verdad». Alex sintió como un peso enorme se desprendía de su pecho. Era la primera vez que su madre daba un paso hacia Tuna, no desde la autoridad, sino desde el corazón. «Gracias, madre», dijo con sinceridad profunda. Ella realmente necesita que alguien crea en ella». La señora Fong se puso de pie con lentitud. «Y yo necesito saber quién es de verdad la mujer que tú elegiste amar». Mientras madre e hijo caminaban hacia la puerta, la casa parecía diferente, como si por primera vez la verdad y la empatía hubieran encontrado un lugar donde quedarse. La lluvia comenzó a caer justo cuando Alex y la señora Fong llegaron al pequeño apartamento donde vivía Tuna. El sonido de las gotas golpeando el techo metálico era casi un reflejo del nerviosismo que ambos llevaban en el pecho. Para Alex, era miedo a que las cosas empeoraran. Para su madre, era miedo a enfrentar las consecuencias de su propio juicio. Tocaron la puerta suavemente. Unos segundos después, la puerta se abrió apenas, revelando el rostro pálido de Tuna. Sus ojos aún mostraban rastros de cansancio,
Quizá de haber llorado más de lo que quería admitir. «Alex, ¿qué haces aquí?», preguntó con voz débil. Luego su mirada se posó en la figura detrás de él. «¿Señora Fuang?». La mujer, que siempre había mantenido una postura rígida y orgullosa, bajó la vista por un instante antes de hablar. «¿Podemos pasar?», preguntó con una cortesía que sorprendió incluso a Alex. Dentro del apartamento todo estaba ordenado pero sencillo. Sobre la mesa, un cuaderno abierto mostraba varias líneas escritas con caligrafía delicada. Era evidente que Tuna había estado escribiendo, quizá tratando de poner en palabras aquello que no podía decir en voz alta. El silencio se volvió casi insoportable, hasta que la señora Fung decidió romperlo. «Tuna», comenzó con voz baja. «Leí tu carta». Los ojos de la joven se abrieron con sobresalto. «Yo no quería que usted la viera. Era solo para mí». «Lo sé», respondió la mujer, «pero ahora que la he leído, me di cuenta de muchas cosas que ignoraba, y también de muchas cosas de las que no estoy orgullosa». Tuna apretó las manos contra su regazo, incapaz de levantar la mirada. «No esperaba que usted me aceptara», dijo en un susurro casi roto. «Solo quería que Alex fuera feliz, incluso si eso significaba que yo debía desaparecer». A esas palabras, el corazón de la señora Fung se quebró un poco más. «No deberías pensar así», dijo, y por primera vez su voz contenía un temblor real. «Nadie que ame de verdad a mi hijo debería sentirse obligada a desaparecer». Alex observaba en silencio, sintiendo como algo profundo cambiaba entre ambas. «Fui severa contigo», continuó la señora Fung. «Di únicamente tu posición social, tu pasado, tus errores, y no vi tu corazón. No vi el miedo que llevabas ni las cargas que soportabas sola». Los ojos de Tuna se llenaron de lágrimas. «Señora Fung». La mujer se acercó lentamente, como si cada paso fuera un acto de valentía. «No puedo cambiar lo que hice», dijo con sinceridad, «pero sí puedo pedirte una oportunidad para conocerte de verdad». Tuna finalmente levantó la mirada, temblorosa, sorprendida, incapaz de creer lo que estaba escuchando. Alex sintió que el mundo, por un momento, encontraba un equilibrio nuevo, una paz que había anhelado por tanto tiempo. Un puente que nunca imaginó posible empezaba a construirse justo frente a sus ojos. La historia de Alex, Tuna y la señora Fuang nos deja una enseñanza profunda acerca del peso de los prejuicios, el valor del amor sincero y la importancia de mirar más allá de las apariencias. A lo largo de sus vivencias, cada uno de ellos descubre que el verdadero vínculo humano no se construye a partir de la posición social, del pasado de una persona o de los rumores que circulan a su alrededor, sino a partir de la empatía, la comprensión y la capacidad de escuchar el corazón del otro. Tuna representa a todas aquellas personas que, a pesar de sus heridas y dificultades, siguen amando con una generosidad silenciosa. Sus palabras jamás fueron armas. Sus gestos jamás buscaron ganar. Ella solo quiso proteger, aun cuando esto significara perderlo todo. Su carta, llena de sinceridad y dolor, demostró que la fuerza más grande no siempre se expresa con gritos, sino con la honestidad de un corazón que no sabe mentir. Por su parte, Alex encarna el conflicto entre el deber, el amor y la presión familiar. A veces, incluso los más fuertes se derrumban cuando deben elegir entre lo que sienten y lo que creen que deben hacer. Sin embargo, él aprende que el amor verdadero no se defiende con impulsos, sino con constancia, con acciones concretas y con valentía emocional. Finalmente, la señora Fung es el reflejo de cómo los adultos también pueden equivocarse, dejarse llevar por el orgullo o por el miedo a proteger demasiado. Su transformación es un recordatorio de que nunca es tarde para abrir los ojos y aceptar que el corazón de otra persona puede ser más noble y más fuerte de lo que uno imaginaba. Su decisión de pedir perdón y de darle una oportunidad a Tuna es un acto de humildad que enseña que el cariño sincero vale más que la reputación o el honor rígido. El mensaje final es claro. Las relaciones humanas solo pueden florecer cuando dejamos de juzgar y empezamos a comprender. Cuando miramos más allá de lo superficial,
descubrimos que todos llevamos una historia detrás de nuestras decisiones, un dolor que no se ve y un sueño que tememos perder. El amor no es posesión ni sacrificio unilateral, es un camino construido entre dos personas, sostenido por la aceptación y el respeto mutuo. Así, esta historia nos recuerda que solo cuando abrimos nuestro corazón y permitimos que el otro sea realmente visto, la vida encuentra un sentido más pleno y el amor un lugar donde quedarse.